cofrades de la Semana Santa y todos los presentes y asistentes en general. Sean bienvenidos todos a un nuevo acto que ha preparado la íntima y venerable hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, enmarcado dentro del 300 aniversario de la misma, en este emblemático lugar del convento de los Padres Franciscanos, a quienes de antemano agradecemos profundamente habernos permitido realizar en su convento esta conferencia, a cargo de Francisco Valentín Luna de la Osa, con música de Casimiro Mejía Montalvo, y que de este modo también los Padres Franciscanos hayan podido participar en este citado aniversario que ya está llegando a su fin. Me comentan que los que estáis un poquito más atrás, si queréis venir un poquito para adelante para que estemos un poquito más en familia, pues podéis hacerlo. Comienzo con Francisco Valentín Luna de la Osa. Nació en 1971 y es un taranconero ingeniero industrial mecánico, amante y aficionado a la historia, arqueología y el helennismo. Pero la pintura y la fotografía siempre le han atraído desde muy pequeño, lo cual posiblemente fue heredado de su padre. Ha realizado diversos cursos de pintura impartidos por Manuel Carmona, lo que le llevó a participar en varios certámenes, recibiendo algunos premios. Es autor de carteles anunciadores de la Semana Santa de Tarancón en los años 1993 y 2016. Colaborador asiduo de la publicación anual de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías con sus artículos. Realizó una conferencia con la Hermandad de la Exaltación sobre los lugares santos de la Pasión en el año 2011 y colaboró en el libro del 50 aniversario de la Hermandad de Jesús de Medinaceli. Gran amante de la Semana Santa y cofrade de generación familiar en la citada Hermandad de Jesús de Medinaceli, donde fue vocal y vicepresidente de la misma, pasando también por la banda de cornetas y tambores y asistiendo a diversos congresos. Todo ello llevó a la íntima y venerable Hermandad de Jesús Nazareno al deseo de contar con la presencia de Francisco Valentín en esta conferencia. También tendremos el acompañamiento musical a cargo de Casimiro Mejía Montalvo, músico del Cajo de Santiago, donde ingresó con la edad de 9 años en la Academia de Don Superancio, continuando sus estudios con los profesores Jaime Chato y García Bonillo. Su instrumento es el saxofón, con el que ha realizado numerosos estudios en Madrid a lo largo de su dilatada trayectoria. Además, es maestro de educación primaria con mención en música por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se encuentra realizando estudios superiores en el Real Conservatorio. Ha actuado como solista en la Joven Orquesta de Cuenca, en la Sinfónica de Ciudad Lineal, la Big Band y Banda Municipal de Madrid. Su faceta de compositor es brillante, con numerosas obras exitosas en diferentes lugares, pero permítanos resaltar la composición de Ínclita y Nazareno para nuestra hermandad. Sin más dilación, damos comienzo a la conferencia Camino al Calvario, el rostro que en silencio nos habla. Les dejo en primer lugar con Francisco Javier Domínguez Martínez, diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Cuenca, quien contribuirá en esta conferencia con unas breves pinceladas acerca de la cultura nazarena. Muy buenas tardes, un saludo a todos, diputada nacional María José Bonilla, concejales, directivas de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Tarancón. Rafa, buenas tardes. Para mí es un placer poder asistir hoy a esta conferencia interesante y poder contribuir también pues mi granito de arena como diputado de Cultura y en todo este aniversario que la verdad que hay que daros la enhorabuena por el gran volumen de actividades que habéis realizado durante todo el año de este 300 aniversario de la Hermandad. Desde la Diputación de Cuenca somos defensores de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, tanto tangible como intangible, y esta conferencia viene a contribuir también a mantener vivo nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Una conferencia que sin duda va a ser interesantísima, de Valentín Luna de la Osa, y que también le felicito
felicito de antemano, y también a Casimiro Mejía por su música, porque aunque es un joven músico, ya es brillante con sus composiciones, con sus interpretaciones y colaboraciones en muchos actos de la provincia. La cultura nazarena está arraigada en nosotros, en nuestra sociedad, y creo importantísimo defenderla. Desde la Diputación estamos colaborando con la Semana Santa de Cuenca, que está declarada de interés turístico internacional, y también con otras Semanas Santas como la de Tarancón, que está declarada de interés turístico regional. Es nuestra cultura, y conocer mejor nuestras tradiciones nos hace valorarlas más, quererlas más, sentirnos identificados y, por lo tanto, conservarlas y que sean instrumento también de desarrollo y de identidad. Por eso esta conferencia seguro que nos va a enriquecer, y más con el mensaje tan importante de la Semana Santa, en la Semana de Pasión, como es el Viernes Santo, ese camino del Calvario, que es la imagen titular y la que representa la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Así que, sin más, dar la enhorabuena a la Junta Directiva y a toda la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y ya no como diputados, sino como hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es enhorabuena por este 300 aniversario, y que no quede aquí, que continuéis realizando multitud de actividades que dinamicen la cultura, la tradición y los actos religiosos de Tarancón, porque lo merece, y la verdad es para daros la mayor enhorabuena por todo este aniversario y todas las actividades que habéis realizado. Muchas gracias. diputado de Cultura de Diputación, diputada nacional, autoridades y resto de representantes de la Corporación Municipal que nos acompañáis, señores párrocos de ambas parroquias, sacerdotes franciscanos conventuales y resto de sacerdotes asistentes. Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Tarancón, de Hermandades de Nuestra Semana Santa, de nazarenos, asistentes de todas ellas, amigos todos de Tarancón, gracias por asistir a esta conferencia. Hace unas semanas mi amigo Rafael
lugar, me transmitía su interés en la posible realización por mi parte de una conferencia a encuadrar los actos del 300 aniversario de la indita y venerable Hermandad de Jesús Nazareno, confiando en mi persona el tema a tratar. Entre otros, barajamos desde un principio la espléndida reliquia de la Sábana Santa, tal como hiciera ella mención San Juan Pablo II en su día. En aquel mismo momento ya le adelantaba yo a Rafa lo complejo de esta conferencia tratar en un breve espacio de tiempo, dando una visión general de un tema tan intenso desde el punto de vista de la ciencia, como es la Sábana Santa de Turín. Asimismo le transmitía la responsabilidad que delegaba en mi persona, que como cofrade incondicional que vive la Semana Santa taranconera, como miembro de la venerable Hermandad de Jesús de Medinaceli, conocía de antemano el alto nivel de los actos celebrados dentro del 300 aniversario. 300 aniversario, ahí es nada. Que después esta conferencia encuadrada en dichos actos no sin antes transmitir mi especial felicitación de cofrade por su aniversario a esta venerable hermandad que engrandece con sus actos y presencia junto al resto de cofradías, Pasión Viviente y la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, la Semana Santa de Pasión de Tarancón, declarada de interés turístico regional. Os voy a marcar rápidamente en pinceladas lo que va a consistir la conferencia, que son dos partes. La primera parte es una reconstrucción de lo que sería el camino al Calvario, la subida de Jesús al Calvario por la cruz. Digo una reconstrucción porque va a ser una descripción realizada partiendo de los hechos narrados en primera persona por el evangelista San Marcos, en base a los descubrimientos y hallazgos realizados y localizados en la Sábana Santa de Turín. Es decir, vamos a ver la narración a través de los ojos del evangelista, ¿vale? Es decir, es un poco el argumento de la primera parte y luego directamente el evangelista nos va a situar en el cierre del sepulcro directamente con la utilización de ese lienzo, que como sabéis es la Sábana Santa, vinculado estrechamente a la primera, esa segunda parte. Tratará de adentrar al espectador de primera mano en la reliquia más estudiada de todos los tiempos, la Sábana Santa de Turín, espejo del Evangelio o quinto Evangelio, como ya hacía mención a ella San Juan Pablo II, y en una síntesis de los descubrimientos y hallazgos realizados en el lienzo en los últimos 25 años. En el transcurso de las dos partes se van a proyectar una serie de imágenes, de unas fotografías de una serie de fotógrafos, en primer lugar un poco facilitadas por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, otras de José Ramón Luna de la Osa, que como sabéis es mi hermano, y algunas mías también, y bueno, y poco más. Es una síntesis de fotografías, de imágenes que irán acompañando la narración, y luego acompañarán también imágenes de imaginaria religiosa, como pueden ser de escultores como Juan Manuel Miñarro, José Luis Mayo de Brija, Manuel Madroñal y Sorna y Francisco Javier López del Espino. El cierre de la conferencia se situará ya al final de la segunda parte y proyectaremos un vídeo de título Stabat Mater Dolorosa de Marco Frisina, que es un sacerdote, músico y compositor y biblista romano, actual maestro de la capilla de la Catedral de Roma. Sin más preámbulos, paso a desarrollar la conferencia. Reconstrucción del camino al Calvario por parte del evangelista. Después de haberse burlado de él, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Lo condujeron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Y así, años después de la muerte del maestro, decidí dejar testimonio con mis propios escritos, que más tarde compondrían el que se conocería como Evangelio de San Marcos, con aquellos hechos acaecidos en los días de su pasión y otros tantos que a su vez decidí recoger. Hechos que, aun siendo yo un niño en aquellos días, hijo de Elías Marcos, siendo mi padre, buen amigo del maestro, tuve oportunidad de presenciar en primera persona, en muchos casos junto a su madre y sus discípulos directos, algunos de ellos acaecidos en la propia casa donde habitaba con mis padres en Jerusalén.
Jerusalén, 7 de abril del año 30, 11:15, Fortaleza Antonia. Residencia del procurador romano de Judea en tiempos de Jesús, situado en el antiguo noreste de la explanada del templo, protegida por robustos muros, franqueados y dominados a su vez por 4 torres que la delimitaban. De ella partía el camino hacia el Gólgota, distando aproximadamente 700 metros del mismo, lugar donde el gobernador romano establecía el lugar de las ejecuciones de condenados en tiempos de Jesús, a través de crucifixión, según costumbre romana. Un imponente y tortuoso rechinar de bisagras acompañado de crujidos de madera invadió el lugar. Las pesadas y voluminosas puertas de madera centenaria de la fortaleza Antonia comenzaban a abrirse, dando paso al patio de armas de la fortaleza. El gentío invadía las inmediaciones, agolpados en las calles colindantes que iniciaban el camino hacia el Calvario. 2 centuriones romanos, sobre imponentes corceles blancos, aparecieron abriendo una comitiva que junto a ellos encabezaba un legionario que portaba el polémico estandarte romano. El sonido del timbal romano comenzó a escucharse desde el patio de armas, formando poco a poco la comitiva que seguidamente comenzó a avanzar, invadiendo la calle colindante a la puerta que franqueaba la fortaleza. Aquel viernes una muchedumbre colapsaba las calles de la vieja Jerusalén y mucha gente subía en aquellos días de la vieja ciudad a la vieja ciudad a celebrar la Pascua, gran fiesta del pueblo judío. 2 condenados aparecieron entre el cordón formado por los legionarios, uno un salteador y el otro un revolucionario político, portando un madero transversal sobre la espalda, atado firmemente a brazos y manos. Mientras un tercer condenado atravesaba el imponente portón de la entrada de fortaleza, hombre de alta estatura, encorvado, con las piernas ligeramente flexionadas por el peso del que portaba, idéntico madero transversal sobre la espalda, esta vez mucho mayor y voluminoso, adecuado a su compresión. Su cabeza quedaba inclinada y sus cabellos deslizaban hacia su rostro, casi ocultándolo. El cortejo proseguía cuando uno de los condenados reaccionó agresivamente contra un soldado romano que permanecía cerca, blasfemando y propinándole un salivazo. El centurión encargado de custodiar a los condenados reparó en ello, propinándole una fuerte patada en las piernas que hizo caer fulminado al suelo al condenado, arrastrando con ello al resto. El tercer condenado cayó en tierra frente a mí, golpeándose fuertemente el rostro del pedrado, que quedó aplastado bajo el patíbulo. De inmediato, los señores romanos, a base de propinarles latigazos y patadas, consiguieron levantar de nuevo a los 2 primeros. A duras penas podía levantarse el tercero, mientras propinaban fuertes latigazos contra él. Uno de ellos, tirando brutalmente de su barba, consiguió arrancarle algunos mechones, mientras blasfemaba contra el reo. Tirando de su patíbulo, consiguieron finalmente alzarlo. Entre tanto conseguido de su rostro era Jesús. Un escalofrío invadió mi cuerpo y quedé atónito ante la situación. Me pregunté qué habían hecho con él. Portaba un casco de espino que cubría toda su cabeza y parte de la nuca. Con el peso del patíbulo
las dagas de espino que herían cada vez más y más su cabeza. Su rostro quedaba deformado por numerosos golpes, especialmente el pómulo derecho, fruto de burlas y maltratos en el juicio de Sanedrín, por la guardia del templo ante el sumo sacerdote y durante la coronación de espinas por los soldados. Sus ojos entornados denotaban un gran sufrimiento, especialmente el ojo derecho prácticamente cerrado, por causa de la importante inflamación del pómulo. Multitud de hilillos de sangre descendían desde la parte superior de su cabeza ensangrentando, empapando cada vez más su rostro y barba, mezclado con un sudor cada vez más intenso. Su túnica aplastada a su cuerpo por el peso del grueso madero comenzaba a cubrirse de sangre. Me costaba reconocerlo, no parecía él, era digno de lástima. Permanecía estupefacto, con mis ojos clavados a él. De pronto, tratando de levantar la cabeza, consiguió mirar al cielo, con los ojos entornados, quizás cegados por el sol de la mañana. Y de pronto miró hacia mí, quedando fijo en mi mirada. Avergonzado o quizás escandalizado, no sabía si apartar mi vista de él. Algo me hizo mantener mi mirada en la suya. Estoy seguro que me reconoció entre el gentío y sin saber por qué, supe que su rostro en silencio habló, transmitiéndome el mismo misericordia y compasión ante su propio sufrimiento y entrega. De repente, los sayones se prendieron a latigazos con los condenados y a empujones consiguieron continuar el cortejo calle arriba. Como pude, me escabullí. Entre tanto, divisé entre el gentío a María, la madre de Jesús, acompañada con el discípulo Juan. No pudiendo acercarme más entre la multitud, conseguí situarme lo más cerca que pude de ellos. El nazareno caminaba con paso incierto. El peso del patíbulo lo inclinaba hacia el lado derecho, donde acusaba más su peso. La incertidumbre en su paso se acrecentó, apareciendo un tambaleo finalmente que hizo perder su equilibrio, clavando sus rodillas en tierra, cayendo con gran estruendo hacia el lado derecho. Su rostro quedó aplastado contra el enlosado por el patíbulo. Al instante su madre consiguió abrirse paso entre el gentío junto con Juan y, adentrándose entre los dos legionarios romanos, poder llegar hasta Jesús. Tratando impotente de levantar el pesado madero para liberar a su hijo, pudo, desconsolada, tomar su brazo y mano con fuerza. Mientras que Juan, como pudo liberar el rostro de Jesús, su rostro golpeado una vez más, cada vez más ensangrentado, hacía cada vez más difícil reconocerlo. Estremecido, pude percibir un borbotón de sangre procedente de su boca, que empapó el polvo del engrosado. En medio del silencio solo se escuchaba la respiración entrecortada y sumamente agitada del nazareno, mientras su madre, desconsolada, con los ojos empañados en lágrimas, comenzó a acariciar y besar su rostro, y pude leer en sus labios cuando se dirigió a él diciendo: «Hijo mío, ¿qué te han hecho?». Jesús, casi exhausto, tratando en su sufrimiento de levantar su rostro hacia ella, la miró con ternura, y advertí que entre la sangre, sudor y polvo que cada vez más cubrían su rostro, se abría paso una lágrima que surcó su rostro hasta perderse entre su barba. La orden del centurión fue contundente. Los legionarios cercanos levantaron de inmediato a Jesús y mientras retiraban bruscamente a María y a Juan, empujándolos hacia el gentío, el cortejo prosiguió su recorrido. De nuevo, y aprovechando mi niñez y con ello corta estatura, conseguí escabullirme, atravesé diversas callejuelas, volviendo a retomar de nuevo la comitiva, hasta posesionarme cerca de los legionarios romanos a la altura de los condenados, introduciéndome de nuevo entre el gentío. El estado de Jesús era cada vez más dramático. Sus brazos y manos aparecían ya con un tono amoratado, como consecuencia de la fijación con gruesas cuerdas al madero. Su cabeza cada vez más encorvada, el dolor de las heridas debía ser sumamente intenso. Sudor y sangre empañaban cada vez más el rostro, cejas, ojos y barba. El paso vacilante finalmente hizo perder de nuevo el equilibrio al nazareno.
cayendo de nuevo a tierra. Apartando a empujones a algunos soldados, una mujer llamada Verónica consiguió llegar hasta Jesús, consiguiendo enjugar su rostro con un paño. Con mi mirada fija en aquella escena, comprobé que Jesús, clavando su mirada en la mujer, agradeció su gesto y misericordia, sin inmudecer, sin mencionar palabra. Su rostro en silencio habló. La imagen de Jesús había quedado grabada en el paño, con el que había enjuagado su rostro doliente. Los soldados emprendieron a golpes con la mujer, a la que devolvieron de nuevo al gentío. El centurión, consciente del estado lamentable del Nazareno y mermada su resistencia, se dirigió al público señalando amenazante con su espada a un hombre corpulento que allí permanecía contemplando el cortejo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, ambos conocidos, volvía de su trabajo en el campo. Dos soldados romanos desataron los brazos de Jesús y lo liberaron del patíbulo, cargando con él al cirineo. Simón, hombre sencillo, siendo consciente y anteponiendo a sus intereses la delicada situación del Nazareno, aceptó la orden sin mayor protesta. Jesús, mirando con ternura, agradeció en su sufrimiento su ayuda. De nuevo, sin mencionar palabra, su rostro en silencio habló. Aquella situación era extraordinaria en la rutina de su vida y caminó detrás del profeta, de quien tanto había oído hablar, hasta el Calvario. Aún liberado del patíbulo, el esfuerzo de Jesús para seguir andando quedaba cada vez más mermado, su avance se hacía imposible, sus pasos tortuosos y vacilantes, acompañados de palabras de aliento y conmiseración de unos, e improperios y burlas de otros, mermaban de forma celérica su fortaleza, física y emocionalmente. A escasos metros, llantos y lamentos de un grupo de mujeres se compadecían de él. Deteniéndose frente a ellas y mirándolas, les dijo con voz tenue y extremada: mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Y finalizó diciendo: porque si esto hacen al leño verde, ¿qué no harán al seco? Un tremendo golpe atestado por uno de los soldados dio por concluidas las palabras del Nazareno y, zarandeándole bruscamente, le obligó a seguir. Estado lamentable de Jesús, digno de compasión. Aquella espalda terriblemente flagelada y ahora sin patículum aparecía visiblemente deformada, con la túnica adherida a ella, con la misma sangre que incesantemente emanaba de las heridas, de nuevo abiertas con la presión del madero. Rodillas enormemente desgarros mezclados con sangre y tierra adherida, múltiples hilillos de sangre que, procedentes de la flagelación y las numerosas caídas, surcaban incesantes las piernas del Nazareno. Sus fuerzas flaqueaban gravemente, devastadora flagelación, coronación de espinas, pérdida continua de sangre, brutalmente maltratado. La sudoración acrecentaba y hacía inminente la deshidratación. Yo mismo quedé conmocionado, yo mismo dudé si el Maestro podría llegar al Calvario. Sin duda caería en más ocasiones. El monte del suplicio, con sus cruces, ya se dibujaba en el horizonte. Inmóvil en la puerta de Efraín, no fui capaz de continuar. El ascenso al Calvario del Nazareno impactó mi conciencia. Mi cuerpo estremecido quedaba invadido de una extraña angustia que incluso me impedía respirar, me impedía continuar.
Mi conciencia de niño quedó marcada de por vida. Multitud de judíos esperaban presenciar, como si de un espectáculo se tratase, la crucifixión. Eran algo más de las 12 de la mañana. Un sol implacable marcaba el día. El cielo, que en principio se presentaba de un azul intenso, poco a poco fue dando paso a las primeras nubes. El trasiego de gente era continuo. Muchos regresaban rápidamente a la ciudad, algunos conversando entre ellos, otros lamentándose por lo que acontecía. No pude soportar aquello y volví apresuradamente a casa de mis padres en el monte Sión. Aquella sala del cenáculo en el piso de arriba, donde horas antes Jesús había cenado con aquellos, sus 12 discípulos más cercanos. La sala permanecía desolada y en silencio, todavía con la vajilla y todo dispuesto sobre la mesa, según había quedado tras finalizar la cena de Pascua, antes que el Maestro con sus discípulos salieran para el monte de los Olivos. Desconcertado y sin entender todo lo que estaba ocurriendo, no podía borrar de mi mente al Maestro, el carpintero de Galilea, hombre que habiendo pasado haciendo el bien quedaba abandonado incluso por sus más cercanos, incluso por mí mismo, en el mismo suplicio. Multitud de escenas torturaban mi mente. No pude evitar recordar a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, unos días antes sobre un humilde pollino, rodeado de sus apóstoles más cercanos, en aquel sendero procedente de Betfagé, en el monte de los Olivos, bendiciendo a la multitud que lo aclamaba, niños tendiendo sus mantos, arrojando flores, ramas de olivo cortadas en los campos y palmas alfombraban su paso, niños acercados por su madre al paso del Maestro, tratando de recibir su bendición y aclamando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. En medio del silencio de aquella sala, recordé cuando Jesús envió a 2 de sus discípulos para preparar la cena de Pascua. Una vez más fueron bien recibidos por mi Padre, en nuestra casa de Jerusalén, en esta misma sala, donde junto a mi Padre pude presenciar el comienzo de la cena de Pascua, que el Maestro decidió celebrar la noche anterior junto a sus 12 discípulos. Su semblante aquella noche era extraño. Como no lo había visto jamás, serio y preocupado, no parecía el mismo. Aquella noche iba a ser distinta, algo me preocupaba. Jesús, tras celebrar la cena de Pascua, salió con los 12 hacia Getsemaní. Era de madrugada, y sin avisar a mi Padre de ello, decidí marchar apresurado y a escondidas hacia el huerto, cubriéndome únicamente con una sábana, con el fin de llegar cuanto antes. Escondido entre el cercado del huerto, conseguí divisar al Maestro, al pie de un olivo, a Pedro, Santiago y Juan, que habían caído en sueño. De pronto un gran tropel de gente con espadas, palos y antorchas atravesaron el cercado, entrando en el huerto. Judas Iscariote, uno de los 12, encabezaba la comitiva. Un soldado romano, portando un pilum en su brazo izquierdo, semejante al que atravesaría al costado del Señor en la cruz la tarde del día siguiente, abría paso entre las ramas del olivo. Portaba un candil en su otro brazo, con luz tenue, casi fantasmagórica, incapaz de iluminar la oscuridad que invadía victoriosa la hora del príncipe de las tinieblas. Judas, besando a Jesús, le dijo: Maestro. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Silencio roto en el huerto, momentos tensos y desconcierto. Todos terminaron abandonando al Maestro. Aterrado fui retrocediendo poco a poco y terminé cayendo en tierra. Se percataron de mi presencia. El Maestro quedaba solo con su mirada abatida, fija en mi persona, quizás reconociéndome, y yo a su vez fijo en su mirada. Entre tanto consiguieron echarme mano, pero soltando la sábana conseguí escapar desnudo. Yo mismo fui uno de aquellos que lo abandonaron. Mi mente consternada no se detenía, un ir y venir de imágenes hacían mella en ella, y no paraban de torturarme. En el patio de armas de la fortaleza Antonia, los caballos de la tropa relinchaban nerviosos en sus caballerizas, sobresaltados por el griterío y ruido de los petos de los soldados. Una sucesión de golpes secos sincronizados se alzaba entre el tumulto. 2 aviones impartían golpes sincronizados portando sendos látigos, flagelo romano, con correas de cuero y extremos de bolas de plomo.
centurión romano le mantenía atado, evitando tambaleos. Quedé consternado al reconocer al maestro. El suplicio era tremendo, la lluvia de golpes era bárbara. Cada golpe provocaba un sinfín de heridas en su espalda. Sangre y sudor manaban incesantes hasta cubrir la espalda por completo, y ya comenzaban a invadir las extremidades. Silencio roto por el chasquido de correa sobre la carne del Señor, junto a la respiración sincronizada de los verdugos. Imposible olvidar la escena. Monte Sidón, 14:45. El cielo terminó de cubrirse de nubes plomitas. De forma incesante la luz dio paso a las tinieblas que oscurecieron completamente la ciudad. Poco a poco el relámpago dejó paso al trueno. Una inexplicable y fuerte tormenta desencadenó una lluvia intensa con un estruendo aterrador. A eso de la hora nona, la tierra tembló, las piedras se desquebrajaban, el velo del templo se rasgó. Sin haberme percatado antes, vi que una lucerna todavía permanecía encendida desde la noche anterior en la zona de la mesa que había ocupado Jesús. Ante la oscuridad de la ciudad y de la estancia comenzó a iluminar parte de la sala, cerca del vaso de arcilla que utilizó el nazareno al bendecir el vino. Aquel cáliz parecía cobrar vida con el movimiento de la llama. Sin saber por qué, aquella llama me propició esperanza, inmerso en aquella dramática tarde. A estas horas el maestro permanecía crucificado y el desenlace era inminente. ¿Quién sabe si habría muerto ya? Debía rectificar el daño que yo mismo le hice con mi abandono en el huerto. Aquel cáliz me hizo reencontrarme con él. Tenía que marchar hacia el Calvario, a estar cerca de él y de su madre. Quizás era demasiado tarde, pero así lo hice. Atravesando callejuelas y pasando las murallas, tomé el estrecho sendero árido y pedregoso que conducía al Calvario. Las cruces rompían el horizonte del atardecer. Venciendo mi miedo, me acerqué apresuradamente. Llegando al Calvario, un grito desgarrador de mujer me sobresaltó, llenando el crepúsculo de Jerusalén. Quedé consternado y paralizado en el sendero. La luz comenzaba a consumirse, poco a poco con la caída del sol. Dramática escena en la cima del Calvario. José de Arimatea, discípulo de Jesús, dejando una escalera, se unía al resto del grupo. Juan y Nicodemo extendían sobre el suelo una extensa sábana de vino, quizás mientras que María Magdalena y María Salomé se apresuraban recogiendo los frascos y aromas de mirra para trasladar a Jesús. A los pies de la cruz, María, la madre, con el hijo en su regazo. El cuerpo inerte de Jesús sobre las rodillas de su madre, sus piernas flexionadas y brazos sobre su regazo. Los ojos de María empañados en lágrimas, clavados en el rostro de su hijo. El desconsuelo era completo. Comenzó a abrazar a su hijo y a besarlo desconsoladamente. Las pocas lágrimas que todavía podían quedar en su interior comenzaron a surcar sus mejillas y a humedecer el rostro hinchado, deformado y cubierto de sangre de Jesús. Al advertir mi presencia, María, desviando momentáneamente la atención de su hijo, fijó su mirada en la mía, reconociéndome, y sin saber cómo, ante tanto dolor, vi en ella una mirada de ternura hacia mí. Quizás recordando en mí a su propio hijo, quizás agradeciendo en mí la presencia en aquel momento, quizás como pequeño consuelo ante su sufrimiento. Mis ojos se empañaron en lágrimas y comenzaron a surcar mis mejillas. Su mirada hacia mí desprendía dulzura, ternura y esperanza. Y yo mismo, con mis ojos llenos de lágrimas, finalmente simplemente le sonreí, sin poder decir nada ante aquella tragedia. María de nuevo se abrazó a Jesús, volviendo a derramar las escasas lágrimas que ya casi ni surcaban sus ojos, manteniendo ahora su mirada perdida en el horizonte. José, inclinándose sobre María, la retiró con tanta dulzura como firmeza. El atardecer estaba avanzado y era urgente dar sepultura al Señor.
escasas horas había comprado José el drama que acontecía. Cogiendo la sábana de sus extremos, transportaron el cuerpo a un huerto cercano, a un sepulcro nuevo excavado en la roca, propiedad de José, y allí pusieron a Jesús rodando una piedra en la entrada. Volviendo a Jerusalén, contemplé la cruz de Jesús sola, sin el cuerpo del Señor, albergando todavía la tablilla con la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. La cruz permanecía cubierta únicamente con el lienzo que había servido para bajar su cuerpo, manchado con su sangre, sangre que posteriormente entendí fue derramada para el perdón de los pecados en su entrega de amor por todos los hombres. Recordando el rostro que en silencio me habló, camino del Calvario, escuché a mi corazón que de forma inexplicable, en medio de la desolación y aturdimiento, me llenaba de esperanza. Sabía de cierto que el Maestro nunca faltó a su palabra. Presentía que algo grande iba a acontecer. Recordé las palabras que supe había pronunciado Jesús, las que yo mismo decidí dejar escritas años después. Mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Y así decidí tratar de dejar escrito mi testimonio como testigo de Cristo junto al resto de los hechos acaecidos, tratando de contener mi mano temblorosa e incierta al tratar de recordar aquellos hechos que se sucedieron en el Monte Calvario antes de ponerse el sol aquella tarde. José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios, se atrevió a ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Al saber por el oficial que había muerto ya, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Luego hizo rodar una losa para cerrar la puerta del sepulcro. Así como los hechos sorprendentes que ocurrirían en el sepulcro al tercer día, que cambiarían la historia de la humanidad, siendo testigo directo de ello el lienzo funerario comprado por aquel discípulo de Jesús, aquel lienzo testigo de una resurrección. Tarea complicada, tratar de adentrar al espectador en el misterio que encierra uno de los objetos más sorprendentes e impresionantes que la ciencia a día de hoy todavía no ha conseguido explicar, y que 2018 años después, en pleno siglo XXI, continúa intrigando a los científicos por su inexplicable origen. Se trata de la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín, o síndone, es un lienzo de 4,5 metros de largo por 1,10 metros de ancho, que pesa más de 1 kilo. Tejido de textura en forma de espiga o raspa de pescado, fabricado de forma rudimentaria, según costumbres de Israel en el siglo I, posiblemente tejida en telar judío, ya que incluye pequeñas porciones de algodón y ni rastro de fibras animales. La ley mosaica prohibía la mezcla de fibras vegetales y animales. Hecho constatado históricamente, referencia de partida, Jesús de Nazaret vivió en Palestina en tiempos de Poncio Pilato, y así queda reflejado en los escritos de Flavio Josefo, Tito Livio, Tácito y Plinio Joven, todos historiadores del Imperio Romano. Reseña histórica, los textos de los 4 evangelistas de la Sagrada Escritura, que narran su vida, pasión, muerte y resurrección, citas de los evangelios apócrifos, etc. 29 de mayo de 1898. Todo comenzó cuando Secondo Pía realizó unas fotografías de la sábana con el consentimiento limitado de la Casa de Saboya, propietaria del lienzo en aquella fecha. Comenzó a revelarlas y lleno de asombro vio aparecer gradualmente un positivo fotográfico con la figura de un hombre, de tal forma que el negativo era el propio lienzo con datación de casi 2000 años. La noticia dio la vuelta al mundo, no sin crear desde un principio gran expectación y no menos polémica, extendida hasta la actualidad. 1976, la tridimensionalidad. John Jackson, físico de la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana, y William Morton, físico especialista en empresa de diseño de aparatos secretos de investigación especial, descubren la tridimensionalidad perfecta de la figura del hombre de la sábana. El
estudio fue realizado con VP8, aparato diseñado para conocer la orografía de los planetas en los proyectos espaciales de la NASA. Resultado: imagen de 3 dimensiones, con posibilidad de reconstrucción del objeto. La imagen o impronta se originó por la distancia del cuerpo a la sábana. Las partes más cercanas aparecen más claras, las partes más alejadas más oscuras, las partes con sangre aparecen como oscuras. Estudio tan minucioso y sensible que llegó a detectar 2 discos de unos 3 milímetros de espesor con letras grabadas en los mismos que correspondían a 2 lectores, monedas acuñadas por Poncio Pilato entre los años 29 y 33 de nuestra era, utilizadas ocasionalmente, según costumbre judía, sobre los párpados del cadáver en su enterramiento, con el fin de facilitar el cierre de los ojos. 8 de octubre de 1978, estudio realizado en Turín con un grupo interdisciplinar de científicos norteamericanos que formaban este equipo. Constituye el examen más completo de un objeto antiguo que se haya realizado nunca, dando como resultado infinidad de hallazgos. Entre los más relevantes: inexistencia de pintura en el lienzo, inclusión de diversidad de distintos tipos de pólenes, algunos de ellos de plantas existentes en Palestina en el siglo I. Muchos aparecen en la actualidad en los alrededores de Jerusalén y polinizan en los meses de marzo y abril. Existencia de manchas de sangre y suelo, confirmando el grupo sanguíneo AB, muy frecuente entre los hebreos. Naturaleza de la imagen o impronta, grabada a fuego por radiación. Algunas fibras del lino están chamuscadas con coloración simplemente de los hilos superficiales. Partículas de aromas de nardo en la zona de la cabeza. 1988, carbono 14. Se sometió a la sábana a datación con el método del carbono 14, datando al lienzo como medieval entre los años 1260 y 1390. Los medios de comunicación, en mi opinión, con total falta de profesionalidad, se hicieron eco de la noticia de forma inmediata, anulando en dicho momento más de un siglo de investigaciones sobre la sábana que han establecido de forma rigurosa y científica gran cantidad de conclusiones, junto a su datación en el siglo I. Posteriormente han salido a la luz distintas irregularidades en el proceso de datación del carbono 14 por parte de los 3 laboratorios involucrados, contradicciones, falta de rigor en la toma de muestras y distintas fases de los procesos establecidos previamente, incumplimiento de confidencialidad establecida, falta de coherencia de resultados, etcétera, etcétera. Sorprendente variedad de irregularidades que curiosamente nunca se publicaron, no interesaban, no vendían. Según se ha demostrado, carbono 14 no es adecuado en objetos sometidos a contaminación por agentes exteriores, como es el caso de la sábana. Distintas trayectorias por Europa desde que salió de Jerusalén, influencia del pólen de distintos orígenes, contacto con piel humana, incendio en la Catedral de Chambéry en el año 1532, agua utilizada para sofocarlo, daños en lienzo por dicho incendio, humo de velas, cera, radiación que originó la impronta y otros tantos más. Estudios forenses realizados durante 40 años sobre la sábana desde 1930 por el doctor Barber, seguidos en 1978 por el equipo Stuhl de Estados Unidos y posteriormente otros tantos realizados en Europa. Conclusión: hallazgos de gran importancia en la impronta del nombre de la sábana, marcas, conclusiones científicas. Marcas analizadas, estudiadas y utilizadas en reconstrucciones plásticas del hombre de la sábana por el doctor en Bellas Artes, don Juan Manuel Guiñarro, a quien tuve la oportunidad de escuchar junto a otros tantos científicos, entre ellos el profesor John Jackson y otros miembros del STUB, en el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa en España, celebrado en Valencia en 2012, donde se informó ampliamente, detalladamente y con gran rigor científico sobre los hallazgos obtenidos en los últimos 25 años en la sábana. Paso a detallar seguidamente algunas de las marcas localizadas y estudiadas científicamente. Marcas localizadas
subida al Calvario, corona de espinas, más de 60 heridas causadas por elementos punzantes en cuero cabelludo, frente y nuca, por imposición de una corona de espinas cerrada en parte superior. Continuas hemorragias e hilos de sangre en rostro y especialmente en nuca, acrecentados en esta parte con el contacto continuo y presión del madero horizontal de la cruz o patíbulo. Golpes y traumatismos localizados sobre el rostro de la impronta, herida en tabique nasal, con posible fractura del mismo dada su ligera desviación. Ojo, pómulo y mejilla derecha inflamado, con deformación importante del rostro y ojo. Hemorragias en rostro. Existencia de sangre y piedra en zona del rostro con acumulación en barba y zona concreta del bigote, procedente de heridas de objetos punzantes y golpes. Huellas de una flagelación, aproximadamente 120 marcas redondeadas de 1 centímetro de diámetro cada una, que cubrían el cuerpo del crucificado. Localizadas en toda la imagen, frontal y dorsal, fruto de una violenta flagelación. Zonas extremadamente lesionadas con heridas sangrantes en zona dorsal de espalda, hombros, glúteos, piernas y zona frontal, tórax, hombros, muslos y caderas. Marcas correspondientes a los golpes impartidos al estilo de flagelación romana, flagelo romano o flagum taxilatum, que porta 3 ramales de cuero con 2 bolitas metálicas en sus extremos, generalmente de plomo en cada ramal, justificando así en la impronta las huellas sanguinolientas a pares distribuidas regularmente. Devastadora flagelación, que debió ser impartida por 2 verdugos expertos, situados a cada lado del reo sujeto, encorvado a una columna, asegurando el peligro y castigo, sin invadir zona colindante del corazón en el pecho, donde no existen golpes, y finalizando en el momento adecuado, evitando terminar en el momento del castigo con la vida del reo, según indicaciones del procurador romano. Se han localizado con microscopio restos de sangre junto al tejido epitelial, piel humana de varón, y tejido muscular en la zona afectada de la espalda en la sábana. Escoriación y llagas de hombros y rodillas. Restos de sangre y tierra en la zona afectada de las rodillas, así como partículas de madera de roble en zona de la nuca. Escoriación con mayor intensidad en la llaga del hombro derecho. Huellas atribuidas a hombros duramente castigados por un peso, posible transporte del crucificado del madero horizontal de la cruz o patíbulo, tramo horizontal de la cruz, estimado según las marcas del hombre de la sábana en 70 centímetros de largo, con sección cuadrada rectangular de 20 centímetros y peso de 60 kilos. Se ataba al condenado a los brazos, antebrazos y muñecas, o también llamado en latín cruciarios, para su transporte hacia el lugar de suplicio. En contra
continuamente transportaba el patíbulo. El madero vertical o estipes quedaba en la espera del ajusticiado implantado en el lugar de la crucifixión. Científicamente no se contempla el transporte del condenado del estipes, ya que en conjunto con el patíbulo hubiera supuesto aproximadamente 250 kilos. Evitando que los ajusticiados pudieran huir entre el gentío, eran amarrados por el tobillo a lo largo de una cuerda y del extremo del patíbulo al siguiente, si como solía ocurrir eran varios los ajusticiados. Con ello la caída de cualquiera de ellos producía una caída en cadena a los demás, arrastrando con ellos al resto. El condenado quedaba totalmente indefenso ante las posibles caídas. Tan solo podía intentar de aminorar el golpe clavando en el suelo previamente las rodillas, aunque finalmente el golpe del rostro terminaba siendo inevitable, golpeando a su vez la nuca del condenado. Barba parcialmente arrancada, posiblemente durante los ultrajes recibidos en la coronación de espinas, violenta flagelación o camino al Calvario, hallazgo que sin duda vincula a estas marcas con la profecía de Isaías, en la cual el profeta, muchos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, hablando del Mesías, profetizó en el versículo 6 del capítulo 50 de su libro: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No hurté mi rostro a los ultrajes animados. Otras marcas localizadas: sudor de sangre sobre el rostro de la impronta, pueden corresponder al fenómeno denominado en medicina hematohidrosis. Se da en raras ocasiones en estados de fuerte emoción y agotamiento físico, similar al que padeció Jesús en Getsemaní. Heridas en manos, imagen de la mano izquierda cruzada sobre la derecha a la altura de las muñecas. Herida sangrante en zona del carpo en muñeca izquierda producida por clavo. Dada la apertura de la herida, todo apunta a la utilización de clavos de sección cuadrada, utilizado habitualmente en las crucifixiones romanas. Inexistencia del pulgar en ambas manos, en la impronta. La realización de ensayos por parte del Dr. Barber en medicina forense han demostrado el desgarramiento de un cadáver debido a su propio peso, suspendido con clavos introducidos en las palmas de las manos. Iconografía tradicional de un crucificado. Justificado queda así la introducción del clavo en las manos del crucificado en el espacio llamado de descot, situado en la zona del carpo, en la muñeca, en el hueco entre 4 de los 8 huesecillos del carpo, sin peligro de lesiones en ninguna arteria, justificando el plegamiento del pulgar en ambas manos por la lesión ocasionada en el nervio mediano tras la introducción del clavo en la zona indicada. Existencia de hemorragias en la zona de la muñeca y ambas manos, con pronunciados hilillos de sangre en antebrazos y brazos, debido a la fuerza de gravedad, según la posición del cuerpo en la cruz. Heridas en pies, imagen dorsal en la que se aprecia más detalladamente el talón del pie derecho, con 2 hilos y regueros de sangre, uno hacia el pie y otro hacia el talón, debido a las posiciones vertical de la cruz y horizontal en el traslado del sepulcro. Imagen dorsal del talón del pie izquierdo con hilos de sangre y regueros de sangre. Los ensayos han demostrado que la rigidez cadavérica conservó la postura en la cruz de las piernas, implicando la existencia de un único clavo en los pies, con el pie izquierdo sobre el derecho. Imagen frontal del pie izquierdo con heridas en parte central ocasionadas por la introducción del clavo. Herida en el costado, imagen frontal con existencia de herida con sangre y suero menos oscura en heridas de manos y pies y nuca. En costado, parte derecha del tórax, contorno ovalado y dimensiones aproximadas 4,5 por 1,5 centímetros, coincidente con las dimensiones constatadas de la lanza romana o pilum. Trayectoria ascendente en la herida, situada aproximadamente entre la quinta y sexta costilla. Zona de herida exterior con breve distancia aproximada de 10 centímetros al corazón, justificando científicamente con ello la existencia de lesión y traspaso del corazón del crucificado, provocando hemorragia de sangre por fuerza de gravedad desde la vena cava, dada la posición vertical del crucificado,
consecuencia de los devastadores golpes del flagelo romano administrados, sin duda, pudo producirse una invasión del líquido sanguíneo en la cavidad pleural con líquido seroso que rodea el corazón, aumentando por los malos tratos y agonía con la consiguiente mezcla con el líquido seroso que pudo producir la mancha mencionada de cuajarrones de sangre y suero. Mancha de sangre que atraviesa la zona de los riñones durante el descendimiento de la cruz y el traslado del sepulcro. Al pasar el cuerpo de posición vertical a horizontal, brotó más sangre de la herida del costado, procedente de vena de la parte inferior del cuerpo. Testimonios. Testimonio del lienzo, marcas de heridas de un hombre horriblemente torturado, que curiosamente coincide plenamente con el origen de las mismas, según los hechos narrados por los evangelistas, y a su vez fiel reproducción de profecías como la de Isaías, entre otras, en su capítulo El siervo de Yahvé. Testimonio de escultor, que a golpe de bubia es capaz de reconstruir todas las heridas que pudieron originar las marcas del lienzo, imagen física y sobrecogedora de un hombre maltratado de forma inhumana y violenta, con desenlace final de muerte extremadamente dolorosa, escultura del hombre de la síndrome, actualmente expuesta en la exposición que se realiza de la Sábana Santa, autor Juan Manuel Villarro. Testimonio de pontífices que se han referido al lienzo a lo largo de los tiempos. Pío XI, 1934. Vale más esta fotografía que cualquier estudio. Pío XII, 1956. La síndone muestra a nuestra conmoción y confortación la imagen del cuerpo exánime y del rostro abatido de Jesús. Juan XXIII, 1956. Digitus Dei est hic. El dedo de Dios está aquí. Pablo VI, 1973. Es la reliquia más importante de toda la historia de la cristiandad. Juan Pablo II, 1980, la Santa Síndone, la reliquia más espléndida de la Pasión y la Resurrección. La síndone es espejo del Evangelio. Todo hombre sensible se siente interiormente tocado y conmovido al contemplarla. Benedicto XVI, 2010, la Sábana Santa es el icono del Sábado Santo. Francisco I, 2013, este rostro tiene los ojos cerrados. Es el rostro de un difunto y sin embargo misteriosamente nos mira y en silencio nos habla. Esta imagen grabada en el lienzo abra nuestro corazón y nos lleva a subir al monte del Calvario, a mirar el madero de la cruz, a sumergirnos en el silencio elocuente del amor. Escuchemos lo que nos quiere decir en el silencio, sobrepasando la muerte misma. Testimonio de la ciencia. Tras numerosas investigaciones realizadas, únicamente se ha podido constatar científicamente que la síndone envolvió el cadáver de un hombre horriblemente torturado hasta la muerte, que murió exactamente como Cristo y que salió de su mortaje de forma insólita, sin conocer putrefacción, dejando una huella irrepetible de origen inexplicable e incomprensible para la ciencia moderna 2018 años después. Nada más, pero nada menos. Y aun considerando la complejidad del campo científico, me atrevería a atestiguar que sencillamente la ciencia confirma la fe. Ciertamente, al igual que en su camino al Calvario, su rostro misteriosamente nos mira y en el silencio nos habla. Ciertamente, esta imagen grabada en el lienzo habla a nuestro corazón. Y creo no equivocarme si afirmo que llegado el momento, alguien nos revelará la verdad. Cada cual que juzgue por sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Valentín Luna de la Osa, por estas extraordinarias palabras que nos ha proporcionado en esta conferencia. Sin duda, nos han hecho crecer aún más en nuestra misma fe y confiar más en Jesucristo.
En agradecimiento por tu trabajo altruista con nuestra hermandad y su 300 aniversario, la ínclita y venerable hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno quiere imponerte una de nuestras medallas y hacerte entrega de un cuadro conmemorativo del cartel anunciador del acto. Hacen la entrega Rafael Luján Chumillas, presidente de la hermandad, y Víctor Justo Gómez, vicepresidente de la misma. De igual modo, gracias también a ti, Casimiro Mejía Montalvo, por tu excepcional a la parte altruista actuación. De nuevo, en agradecimiento por tu colaboración, queremos tener un detalle contigo, pero como ya en su día te impusimos una de nuestras medallas en el estreno de la marcha Ínclita y Nazareno, hoy te entregamos un bolígrafo para alentarte a seguir componiendo esas piezas musicales tan admirables y, como no, un cuadro conmemorativo del cartel anunciador. Hace la entrega María Jesús y el presidente Rafa. Cómo no, antes de concluir esta conferencia, queremos hacer una mención y un agradecimiento especial a Francisco Javier Domínguez Martínez, diputado de Cultura de la provincia de Cuenca y hermano de nuestra hermandad, por su implicación y apoyo constante durante todos los actos de nuestro aniversario. Le hace entrega de la medalla de la hermandad el presidente Rafael Luján Chumillas. Permítanme detallarles el último acto que se llevará a cabo próximamente con motivo del 300 aniversario de la hermandad. El 1 de diciembre celebraremos la Eucaristía de Acción de Gracias y clausura del aniversario. Será oficiada por el señor obispo don José María Yanguas a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. También será cantada por la Coral Malena. Finalmente procederemos a la clausura del 300 aniversario con la proyección de una recopilación fotográfica de todos los actos del aniversario, entrega de recuerdos y actuación de nuestra banda. Y ahora sí, con nuestro más sincero agradecimiento por su presencia y compañía, y deseando compartir con ustedes el acto de clausura del 300 aniversario de la hermandad, el próximo 1 de diciembre, damos por finalizada la conferencia Camino al Calvario, el rostro que en silencio nos habla. Que el Señor siga hablándonos y mediante su rostro nos siga expresando nos siga moviendo en esa fe que a todos nos mueve y nos une aquí. Muchas gracias a todos. Ella se